La pregunta es si son punibles las decisiones de los funcionarios judiciales. Y la pregunta, a mi juicio, merece varias aclaraciones. O quizá ninguna aclaración, porque al buen entendedor le faltan o le son necesarias solamente unas pocas palabras. Pero se ha insistido tanto en afirmar que al menos los jueces no son juzgables por sus sentencias o por sus decisiones en general, en aquellos casos en los que les toca intervenir, que bien vale la pena detenerse a pensar aquello que se expresa o se quiere expresar con esa afirmación. La pregunta, por lo demás y por lo infantil que parezca, tiene cierta actualidad, pues no recuerdo otra época en la cual esas decisiones hayan sido tan criticadas por los ciudadanos y desde tantos ángulos posibles, al punto de que se ha dicho de que el Poder Judicial es hoy el más reprobado de todas las funciones estatales, con inclusión allí, incluso allí, de la misma policía, acerca de la que siempre se discutió y se criticó como ocupante permanente de la crítica más severa. La primera y más sencilla aclaración reside en la afirmación de que un juez o un funcionario del Ministerio Público es una persona y como tal, esto es como cualquier hijo de vecino, para decirlo en palabras no muy académicas, cualquier ciudadano, cualquier habitante puede cometer, algunos solos como partícipe, cualquier delito del Código Penal. Más aún, algunos delitos llamados especiales solo pueden ser cometidos por autores como jueces o funcionarios judiciales. Por ejemplo, el prevaricato en el Código Penal, artículo 269 y siguiente. Se puede participar en esos delitos por quien no es funcionario judicial, pero el autor es necesariamente un funcionario judicial o un juez. Parece que este significado de la pregunta no merece mayor aclaración. Los jueces pueden, por ejemplo, matar, hurtar, estafar, privar ilegítimamente la libertad, someter a sevicias, tormentos, tortura, malos tratos o tratos degradantes, etc. Pero la prensa común, los mismos jueces y cierto establishment jurídico y judicial ha sostenido en ocasiones que los jueces no pueden ser sometidos al juicio por delitos o por mal ejercicio de sus funciones, cualesquiera que fueran esos juicios, incluso el político para su destitución, por las opiniones que vierten en sus decisiones. Y esto ya merece una aclaración algo más profunda. Nadie puede ser en principio perseguido judicialmente por una opinión favorable o desfavorable hacia otra persona o respecto de alguna situación, mientras se refiere a aquello que forma parte de lo público, por ejemplo, acerca de lo que yo indicaré con esta opinión que pretendo dejarles hoy. Los jueces tampoco. Ellos pueden tener su propia idea política o deportiva o su propia posición ideológica a favor o en contra de ciertos valores o de ciertos desvalores o de una persona o de una situación determinada, también como cualquier hijo de vecino, tienen, por así decirlo, la misma libertad de opinión que tenemos los ciudadanos, los habitantes de esta nación en general. Más allá del recato que a veces se le exige en el ejercicio de su profesión. El problema recién comienza cuando la opinión se refiere a la justificación de la decisión a tomar en un pleito o asunto judicial,
respecto de personas o de cosas sobre los que versa el asunto conforme a su función y deber, sea esta decisión interlocutoria interna dentro del procedimiento o definitiva la sentencia. Del mismo modo, la opinión del árbitro de fútbol por identificación del equipo de sus amores o sus desamores, o acerca de cuál de los dos enfrentados debe o debió ganar el partido por ser mejor equipo que el rival, en nada parece desmerecer su labor, pero otra cosa es cuando esa opinión influye o determina una solución en la puja que le toca arbitrar. Allí el reglamento vigente implica que una mano, llamémosle intencional para no discutir, dentro del área es penal, sin importar el color ni los merecimientos del equipo al que pertenece el jugador respectivo para la decisión del árbitro. Dicho sea de paso, los juegos deportivos o reglamentados son, desde hace mucho tiempo, buenos ejemplos para el razonamiento correcto en materia jurídica, quizá porque su reglamento es neutro o sin referencia a valores desde el punto de vista normativo social. Pero una decisión judicial o la omisión de una decisión constituyen un comportamiento humano y por ende, tanto la acción de decidir un asunto judicial como la omisión de decidirlo pueden provocar un daño o un peligro para un bien jurídico y por ello, desde el punto de vista penal, constituir el comportamiento típico definidor de un delito. Existen numerosos ejemplos que simplifican el conocimiento de estas afirmaciones. El juez que extrae un arma y mata a una persona sin justificación alguna, o el que somete a un condenado a la pena de muerte, inexistente en nuestro derecho, y la ejecuta por sí o por intermedio de otro, me refiero al verdugo normalmente, comete el delito de homicidio. El que evita pasar por la caja de un comercio alguna mercancía escondida entre sus ropas, comete un hurto. Lo mismo que aquel que decomisa un bien del autor de un delito en su beneficio a sabiendas, de que el bien decomisado no es ni elemento ni producto del delito imputado o que la imputación es injusta o al menos no confirmada por una sentencia firme. Se trata de un delincuente, dicho en palabras más vulgares, de un ladrón, más allá de toda discusión sobre el encuadre jurídico. Sin ir más lejos, el juez que no decide en el tiempo previsto por la ley para el asunto a decidir, es claro que corrompe la labor judicial, esto es, que comete al menos una falta grave que sólo podrá justificar en caso de imposibilidad material de realizar la acción durante el lapso legal. El juez que no libera a un detenido preventivo o a un condenado que ya ha cumplido en prisión el plazo máximo que la ley o la condena mandan, o lo encarcela ilegítimamente, comete al menos el delito de prevaricato y yo creo también el de privación ilegítima de la libertad. Fíjense en el Código Penal, artículos 141, 143, inciso 1, 2 y 6, y 144 bis, inciso primero. Mediante dos ejemplos judiciales, que yo creo que todos conocen aquí, ocurridos en nuestro país e informados para el público en general, vamos a intentar concluir de la misma manera para dejar en claro la idea de respuesta que requiere el título de esta charla. El juez que, en conocimiento de una enfermedad del prisionero que no puede ser atendida
en la enfermería de la cárcel, impide que lo trasladen a un establecimiento médico competente para atender esa enfermedad del modo indicado por la ciencia médica, y el enfermo se muere o queda lesionado en su salud por ello, comete el delito de homicidio o de lesiones, artículos 79, 89 y siguientes del Código Penal. En su caso, incluso el de omisión de auxilio, Código Penal 106 y siguientes, según que ordene positivamente que no lo atienda u omita toda decisión conservando la prisión que él sufre el enfermo, para aquellos que estiman que la omisión de auxilio es la forma que adopta en nuestro derecho penal el delito de homicidio o de lesiones por omisión. Se ha dicho recientemente que un ministro del Poder Ejecutivo Nacional fue privado de la posibilidad de viajar a los Estados Unidos para seguir su tratamiento médico por una enfermedad grave o gravísima. Aquel país no expidió la visa de ingreso para ese menester en razón del proceso que sufría en Argentina y de la decisión de prisión preventiva fundada en el hecho de haber sido funcionario de un gobierno anterior, la llamada vulgarmente, creo que se refirió recién, doctrina Irurzun. Cuando los jueces argentinos corrigieron esa condición para que él pudiera viajar, ya era tarde para proseguir el tratamiento interrumpido, aspecto que provocó, según algunos dicen o relatan, la aceleración de su muerte, o de otra manera dicho, la abreviación de su vida. En realidad, dos eufemismos para indicar la frase provocación de su muerte, esto es, para afirmar, al menos desde una atalaya puramente objetivo, sin alusión a los conocimientos de los intervinientes, la definición abstracta y típica de un homicidio. También ejemplo de nuestros días es la prisión de alguien conocido también por ustedes por la información general. Me refiero a la jefa del movimiento Tupac Amaru y a la señora Milagro Sala, a la que invoco por todos los prisioneros de la organización a fuer de sintético, ya que a esta opinión no le interesan mucho los detalles, menos los puramente jurídicos. Prisión juzgada por varios oficios internacionales competentes como ilegítima y por ende reclamantes de su libertad ante el Estado argentino, que no cumplió con esas decisiones ni las hizo cumplir a la autonomía provincial mediante los medios que la propia Constitución Nacional le concede. De allí se obtiene con seguridad el conocimiento real. Los jueces que la someten a prisión o que los someten a prisión conocen su ilegitimidad, más allá de su opinión personal. Y ello implica, como en el caso anterior, no solo la privación ilegítima de la libertad, sino también, en concurso ideal con ella, el delito de prevaricato. Tampoco aquí interesa demasiado para lo que se pretende demostrar, en esta opinión, la plena discusión jurídica interesante en otro nivel acerca de la autoría y de la participación. Lo cierto es que al Código Penal, artículo 45, tal discusión, como yo siempre sostuve, le importa bastante poco, pues amenaza con la misma pena al llamado autor, a quien participa necesariamente en su acción o omisión y a quien lo instiga a cometer el delito, es decir, que crea el dolo en la cabeza del autor.
Por prurito académico, me voy a detener un instante en destacar ciertos debates a los que la ciencia jurídica les ha dado importancia suma, pero que aquí, según mi opinión, ya anticipada en ciertas notas al pie, carecen de una importancia mayúscula. Esto es, no implicarían de modo alguno, sean resueltos como se resuelvan, la eliminación de la necesidad de someter a investigación y a juicio el comportamiento de ciertos funcionarios judiciales. En primer lugar, según también lo anticipé, se puede ver si quieren, y de ahí la más breve iniciativa de esta pequeña charla, el periódico Página 12 del 10 de enero del 2017. Allí declaro no conocer con seguridad los detalles del caso Timerman, citado acá sin duda como ejemplo, razón por la cual carezco de la posibilidad de afirmar el dolo de indagar el conocimiento de los jueces que determinaron la prisión acerca de si ellos tenían conocimiento sobre la imposibilidad por carencia de la visa necesaria de ingresar a los Estados Unidos para proseguir el tratamiento de su enfermedad, proceso que determinó la finalización del tratamiento médico y con ella, llamémoslo de nuevo con eufemismo, la anticipación de su muerte o la abreviación de su vida, según se afirma. Parece de sentido común el hecho de que en algún momento esos jueces, como para nosotros ciudadanos comunes, sin el deber ni el poder de decisión, los jueces que intervinieron en el caso tuvieron acceso al conocimiento de la realidad, enfermedad mortal y suspensión de su tratamiento. Vale la pena aclarar que si conocían de antemano la imposibilidad jurídica de ingresar para continuar el tratamiento médico, ellos responden como autores del homicidio. Voy a dejar de lado aquí, por falta de interés para nosotros, la valoración de los funcionarios de los Estados Unidos, tampoco me gusta a mí, que no concedieron la visa con preferencia de la opción de evitar el ingreso de habitantes con malos antecedentes al país, enfrentada a la vida del enfermo que solo ingresaba para continuar un tratamiento médico vital para él. Por lo demás, no es necesario para el propósito de esta opinión el debate acerca de si se trata de autores mediatos por utilización de la sujeción que crea un aparato de poder competente para la realización de decisiones sobre la fuerza pública que está organizado verticalmente. El otro problema fáctico de haber desconocido los jueces en un comienzo la prohibición de ingreso consiste en saber cuándo lo supieron, cuándo supieron de esa prohibición y cuándo reaccionaron para dejar de lado la condición que obstaculizaba el ingreso al país extranjero en relación con la imposibilidad de proseguir el tratamiento, que fue lo que condujo el exministro a, de nuevo el eufemismo, la abreviación de su vida o la anticipación de su muerte. Por supuesto, es importante saber cómo lo trataron frente a su enfermedad, supuesto sobre el cual ha sido determinante la trágica exposición de su letrada, la autora Graciana Peñafort, pues no podemos olvidar que los malos tratos, humillantes y degradantes, también son ilícitos. Véase allí la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, que entró en vigor en 1987, en especial la definición del artículo 1 y además el Código Penal, artículo 144 bis
inciso 2 y 3 y 144 ter. Todo ello asegura también la necesidad de una investigación acerca del comportamiento de los jueces que determinaron la imposibilidad de asistencia del enfermo, en fin, la preferencia del procedimiento penal a la vida o a la salud del imputado, supuesto transgresor de una norma. El otro caso, el de Milagros Sala, es más lineal, por ello más burdo, y no presenta, a mi juicio, aristas tan discutibles desde el punto de vista jurídico o fáctico. Los jueces que la someten a prisión conocen la ilegitimidad de la medida, sobre la cual se han expedido no solo juristas argentinos de cierto nivel, sino además y sobre todo organismos de derecho internacional competentes en la materia y reconocidos por el Estado argentino como tales en convenciones y tratados internacionales a los que estamos adheridos sin reserva alguna, incluso por la propia Constitución Nacional nuestra, el artículo 75, incisos 22 y 24, esto es, cuyas decisiones y su ejecución constituyen deberes del Estado Nacional, que es parte de la Convención o del Tratado. La carencia de ejecución de esas decisiones no solo imputa a los jueces que la ignoraron, sino sobre todo a los jefes de gobierno de ambos estados, provincial y nacional, que las desobedecieron con argumentos insólitos para mí y para quienes miembros de esa convención, aun cuando a ellos les pareciera incorrecta frente al caso la decisión de los organismos internacionales. No cabe la menor duda acerca de quién preside. El gobierno nacional debió requerir la intervención de la provincia involucrada, obligada a afianzar la justicia, deber ausente o contrapuesto por su jefe o su gobierno y sancionado con la intervención federal. Véase el preámbulo y el artículo 5 y 6 de la Constitución Nacional, y que la omisión debió determinar el juicio político en contra de las autoridades que colaboraron con ese comportamiento, en este caso por omisión del buen comportamiento en el ejercicio de la función. Me refiero a la Constitución Nacional, artículos 53, 59 y 60, al menos para los principales funcionarios federales. Para nada se vincula a ello el hecho de la falta de sanción y coacción por parte del derecho internacional, derecho conocido como primitivo en ese aspecto, pues las normas tienen aún razón de ser en ausencia de un aparato coercitivo desarrollado para castigar aquello que fue declarado ilícito. Existen, a mi juicio, más ejemplos de merecimientos de investigación de la conducta de los jueces y funcionarios judiciales en materia penal. Piénsese en el caso del joven Rafael Nahuel y la reciente decisión acerca de la imputación o las imputaciones de las fuerzas federales que lo reprimieron hasta matarlo en la investigación llevada a cabo por la desaparición y muerte del joven Maldonado, y en otras decisiones que no conozco en detalle. Empero, a guiso de ejemplo, me parece que basta con lo ya anunciado. Un último punto muy personal, o quizá personalísimo. Si algo ha logrado, a mi juicio, el gobierno que al parecer hoy está pasando sus últimos días, es convencerme a mí acerca del derecho, de que el derecho constituye un parámetro eficiente acerca del respeto de los gobernantes por las reglas institucionales y entre ellas por los derechos humanos de los habitantes. También me ha convencido acerca del derecho
no funciona bien como límite eficiente alguno para el comportamiento de quienes persiguen y juzgan. Más allá de que creo que el ser humano no es idóneo para juzgar a sus semejantes, frase que no es mía, se atribuye a Cristo, este gobierno y sus ramificaciones parlamentarias ha terminado por convencerme de que es preciso modificar nuestras instituciones judiciales básicas para adecuarlas a este presente y para usar mejor las reglas jurídicas que definen nuestra inserción como nación soberana y democrática. Por de pronto, no parece que la pomposa independencia judicial que siempre se pregona funde un poder de la República, poder judicial, como pregona la propia Constitución. En verdad, la definición de ese excelso nombre reza: los jueces son independientes de todo poder del Estado, esto es, no deben ser presionados por las opiniones del Ejecutivo o del Legislativo frente a un caso. A esto lo denominamos independencia externa. Pero una salvedad: están sujetos a la autoridad de la ley, esto es, a la decisión de política pública del Poder Legislativo, obligatoria para ellos, razón por la cual ese último poder sí merece ser así conocido como poder del Estado, que en los comienzos de la República moderna conducía a la Asamblea General de Representantes del Pueblo de una nación. Ello funda, por una parte, la identificación de quién da las órdenes, malas o buenas. Las órdenes no tienen por qué ser todas buenas, a veces son malas. En el sistema republicano, sin duda para mí, el Parlamento o la Asamblea Nacional, y por la otra, lo que yo llamaría sin ostentación, principio de libertad de decisión de los integrantes del tribunal que juzga, sean ellos profesionales y permanentes o accidentales, me refiero a los jurados. Tal principio debería tener una definición unívoca en la ley fundamental y demuestra a mi juicio que la decisión del Parlamento, poder legislativo del Estado, mediante la ley, es determinante para el oficio del juez. El desconocimiento de la regla parlamentaria en una decisión judicial funda el delito de prevaricato. Solo por esta razón no deberíamos aprobar el llamado sistema difuso para el control de constitucionalidad, que permite a cualquier juez no aplicar la regla legislativa parlamentaria por sostenerla irrita o enfrentada a la Constitución. Esa debería ser la misión, precisamente, de nuestra Corte Suprema en el ámbito federal, cuyo papel institucional, organización y procedimiento fue, a mi juicio, totalmente tergiversado. En primer lugar, por la célebre Ley 48 y sus reformas sucesoras, y en segundo lugar, por atribuciones de la misma práctica judicial, que la misma práctica judicial le fue introduciendo. Urge, a mi juicio, modificar ese sistema. Sería conveniente también, de lege ferenda, pensar en este único tribunal federal y constitucional por antonomasia y en un método distinto de elección de su juez. Tal afirmación deja a las provincias, que hoy en día cubren todo el territorio del país, no existen territorios nacionales, la instauración de los tribunales de mérito, aquellos que verifican los hechos y aplican la ley parlamentaria, quizá con alguna variante, y a pesar de su ahorro de ideas y palabras acerca de la administración de justicia, creo que la unidad nacional
de ese sistema, más allá de las facultades provinciales para organizar, constituir e integrar los tribunales de mérito, fue lo que constituyó el sistema que Alberdi pensó en sus bases. Otro imperativo democrático de una nueva Constitución Nacional en el ámbito judicial debe ser la finalización del sistema de organización vertical de quienes integran la administración de justicia. La horizontalidad de la organización judicial implica la necesidad de suprimir el sistema de delegación por el cual los llamados tribunales superiores delegan autoridad en los inferiores, pero conservan intacto todo el poder de decidir al controlar la decisión, con lo cual la llamada independencia interna resulta en verdad un cercenamiento vertical de la libertad de decisión de los jueces que prácticamente no existe. Ello implica también un cambio racional en el sistema de control de la decisión de los tribunales, aspecto sobre el cual hoy no puedo extenderme. Unas pocas transformaciones sustanciales de la realidad jurídica quizás sirvan para volver a moderar a mi juicio, triste papel que cumplen hoy los tribunales mal llamados de justicia. Muchísimas gracias. Colegio de Abogados de la Provincia de Entre Ríos, Sección Paraná.